por favor, porque se nos entra el frío, ya, y se nos va todo el calorcito que tenemos acá con la estufa. Y yo quiero que usted esté concentrado con la palabra para que así el frío no les no apague las neuronas, ¿ya? Bien, vamos a compartir la palabra de hoy, justamente es el Espíritu Santo y la obra. No, lo tengo acá, gracias. El Espíritu Santo y su obra en nosotros, ¿ya? Lo primero que quiero decirles es que el Espíritu Santo no se derrama a través de programas y estrategias, ¿ya? No hay programas, no hay estrategias ungidas por el Espíritu Santo, ¿ya? Eso es importante que nosotros lo tengamos claro, que lo definamos como tal, porque en sí no es el programa, ¿ya? No es la estrategia. Puede haber estrategias buenas y estrategias malas, ¿ya? Buenas estrategias y malas estrategias. Parece que la estrategia de Chile para clasificar al último mundial fue mala, porque no fuimos, siendo los bicampeones de América. Nos quedamos abajo, ¿no es cierto?, del mundial de Rusia, ¿ya? Entonces, una mala estrategia ahí se desarrolló y la verdad es que eso apenó mucho a mucha gente en este país, especialmente a la Miriam, ¿ya? ¿No es cierto, Miriam? Sí, pues, ¿ya? Congregar gente en grupos pequeños es una buena estrategia, una muy buena estrategia, una excelente estrategia. Y que no solamente la usan varias iglesias, sino que diferentes grupos también la usan, para bien y para mal. Hay células terroristas, por ejemplo, que están diseminadas en diferentes lugares donde grupos pequeños de personas se concertan para provocar atentados, para causar daño, ¿no es cierto?, a la sociedad. Los grupos de alcohólicos anónimos es un grupo. Les invito a sentarse en esta silla, por favor. ¿Ya? Sí, eso ya lo hablamos ya. ¿Ya? El grupo de alcohólicos anónimos es un grupo que tiene mucho éxito en la rehabilitación de personas que están ligadas, ¿no es cierto?, atadas al alcohol. La venta de muchos productos se hace a través de grupos pequeños en las casas y juntan un grupo de gente y le promueven un producto, ¿no es cierto? Le llevan unos regalitos ahí y le convencen de que aquello es bueno, ¿ya? Entonces, así han crecido grandes empresas, empresas se han hecho grandes productos de ese tipo de estrategia. Entonces, el juntar gente en grupos pequeños no es una mala estrategia. Pero con la visión celular en lo que nosotros estamos involucrados, buscamos más que juntar personas en un lugar específico, ¿ya? Lo que estamos viendo a través de esto es poder edificar de manera efectiva la iglesia del Señor, ¿ya? Eso es lo que buscamos, la edificación de la iglesia del Señor, el crecimiento, el buen desarrollo, el desarrollo saludable de la iglesia de nuestro Señor. Ahora, tenemos que entender que la iglesia del Señor es edificada, como dice en Efesios capítulo 2, para ser morada de Dios en el Espíritu, ¿ya? Ahí lo dice Efesios 2, para morada de Dios en el Espíritu, ¿ya? Entonces, eso está diciendo que ninguna persona que no haya experimentado el nuevo nacimiento puede conformar o ser parte de esta iglesia que queremos edificar. No queremos, insisto, solo reunir gente en grupos pequeños. Queremos que la gente pase a conformar, a ser parte
de la iglesia del Señor, la cual Dios edifica para morada del Espíritu, ¿ya? O en el Espíritu. Entonces, ninguna persona que no haya experimentado el nuevo nacimiento puede ser parte de la iglesia, ¿ya? Es por eso que una de las razones por las cuales se decía en la clase anterior que en cada célula, habiendo alguien nuevo que no conoce a Cristo, es necesario hacer la oración allí para entregar la vida al Salvador, ¿ya? Es necesario, porque queremos presentar el Evangelio a cada persona, porque el mensaje del Evangelio, el contenido del Evangelio es lo que va a conducir a la persona a los pies de Jesús, ¿ya? Entonces, como decía mi esposa citando el Evangelio de Juan delante, decía que el Espíritu Santo viene para convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es el Espíritu Santo el que convence a la persona para que ésta vuelva el corazón a Dios. Fue el Espíritu Santo el que le convenció a ti, te convenció tu vida de que estabas lejos de Dios, que necesitabas un Salvador. Fue Él el que te hizo experimentar ese sentimiento de pecado en la vida, de que estoy mal delante de Dios. Nunca antes te había pasado, nunca antes habías experimentado ese sentimiento, ese agobio en el interior, hasta que el Espíritu Santo tocó el corazón y trajo convicción de pecado. Ahora, ¿cómo opera el Espíritu Santo? ¿A través de quién obra el Espíritu Santo? No es algo etéreo, no es algo místico que anda por ahí dando vueltas, sino que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un poder, una energía, ¿no es cierto?, que fluye, que lo sentimos por ahí, es una persona. Y el Espíritu Santo de Dios quiere hacer de nosotros el templo, en forma individual también, para que Él habite en nuestro corazón, como decía la palabra también de Juan, que dice que Él va a enviar el otro Consolador, el cual dice está entre vosotros, pero luego dice, pero estará en vosotros, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo opera, actúa a través de personas. Por lo tanto, no son las estrategias, no son los métodos, sino que es las personas llenas del Espíritu Santo, con la estrategia correcta, van a ser usadas poderosamente por Dios para traer crecimiento a la iglesia del Señor, que es lo que estamos proyectando la iglesia hacia un crecimiento, ¿no es cierto?, de personas que puedan ser tocadas por el Espíritu Santo, de personas que puedan ser alcanzadas con el Evangelio, pero a través de una convicción de pecado, para que la persona se arrepienta, vuelva su corazón a Dios y abra el corazón para que el Espíritu Santo pueda venir a habitar en él, ¿ya? La estrategia correcta, pero con las personas llenas del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? De eso es lo que vamos a estar hablando ahora, ¿ya? El Espíritu Santo hace una obra tremenda en nosotros los creyentes, ¿ya? El Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad, que es uno de los requisitos esenciales para poder tener una comunión íntima con Dios. Porque el pecado nos distancia de Dios, crea una separación, pero cuando nosotros nos comprometemos a vivir en santidad, apartados del mal para Dios, entonces caminamos en comunión con Dios. Anote ahí en Romanos 1:4 y 8:3. Todo el capítulo 8 de Romanos nos ayuda a nosotros a comprender qué es lo que es la vida en el Espíritu, esa vida de victoria sobre la carne, sobre el pecado
en nosotros, ¿ya? Para poder caminar en el Espíritu. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración, en el clamor. Orar como debemos, dice ahí, no sabemos a veces, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque Él intercede a través de nosotros, así que nos ayuda también en la oración. El Espíritu Santo dice que fue enviado para guiarnos a toda la verdad. ¿Ya? O sea, nos capacita, nos da el entendimiento para discernir la verdad, ¿ya? Para discernir la verdad. Ahora, es importante que este discernimiento vaya acompañado, ¿no es cierto?, con una lectura constante de las Escrituras. ¿Ya? Porque de esa forma el Espíritu Santo nos va a ayudar realmente a recordar lo que Él ya nos ha dicho para que al ver algo que está medio dudoso podamos tener el discernimiento para decir, eso no corresponde, ¿ya? Eso no es así. Y hoy en día hay tanta fuente de acceso de información para nosotros a través de la internet que podemos fácilmente ser cautivados por enseñanzas que no corresponden a la verdad. Es ahí donde necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Porque Él dijo que cuando venga el Espíritu, Él nos iba a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo nos revela la persona de Dios. Mira lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Dice allí que el Espíritu Santo todo lo conoce, aún las cosas profundas de Dios. ¿Ya? Y dice que es este Espíritu el que nos revela lo que es de Dios, estas cosas. Entonces, cuando el creyente quiere conocer más de Dios, tiene que necesariamente pedir la dirección, la guía al Espíritu Santo, quien le va a revelar la persona, el carácter de Dios. Oiga, hay algo tremendo esto, porque imagínate que el Dios del universo, el Dios todopoderoso, nos invita a nosotros a conocerle en intimidad. ¿Quiénes somos nosotros para recibir esa invitación? ¿No es cierto? ¿Te imaginas que si la reina de Inglaterra te invita un día con todos los gastos pagados a conocer allá su país y a alojarte en el castillo con ella ahí? ¿Irías tú? ¿Ah? La Miriam no iría, pero se queda acá nomás, pues. Ya sabemos que no hay que invitarla, ¿ya? Le vamos a decir a la reina, no le invite, ¿ya? Claro que uno iría. Pero aquí el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de toda la tierra, Él nos invita a conocerle a Él. ¿A través de qué? A través de la revelación que el Espíritu Santo nos da a conocer de la persona de Dios. Usted tiene acceso a las cosas que son íntimas de Dios. Él quiere darlas a conocer. El Espíritu Santo nos capacita con dones para el servicio. Lea capítulo 12 de 1 Corintios. Y ahí va a encontrar que es el Espíritu Santo el que reparte los dones a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ya? Él te habilita, Él te capacita para que puedas ejercer las tareas ministeriales. Así que no tengas miedo de dirigir una célula, de ser un colaborador, un ayudante en la célula, de ser un anfitrión en la célula, de ir a visitar a alguien. No tengas temor de eso, porque el Espíritu Santo te capacita para el servicio. Claro, somos templo del Espíritu Santo y Él quiere hacer su obra a través de nosotros. Otra cosa, que Él nos asigna responsabilidades ministeriales en el cuidado de las almas. Mira lo que le dice Pablo a los ancianos de Éfeso, allí en Esmirna, le dice que el Espíritu Santo, dice, les ha puesto por obispos o pastores, dice, para que cuiden la grey de Dios, la que el Señor ganó con su sangre. ¿Ya? O sea, Él nos asigna el cuidado de otras personas que son más nuevas que nosotros en la fe, a las que nosotros podemos guiar, podemos pastorear, podemos aconsejar, podemos atender. Es una asignación divina.
para nosotros. ¿Ya? Esas personas que van a llegar a tu célula, que vas a tener que cuidar de ellas, que vas a tener que aconsejarle en momentos, que van a estar desanimados y que vas a tener que ayudar a levantar su ánimo. A veces vas a tener que estar hasta tarde en la noche conversando con ellos porque llegaron destruidos por un problema, por una situación difícil. A veces van a llegar con opresión demoníaca. Y puede que en medio de la célula haya una manifestación demoníaca allí. ¿Qué vas a hacer? El Espíritu Santo te capacita para correr rápido. No. ¿Ya? Patitas para qué te quieres. ¿Ya? Dame el espíritu de Flash, le dice. No. Oye, el Espíritu Santo te capacita para hacer frente a esa situación. Sí, estábamos hace años atrás con mi esposa y tuvimos una experiencia ahí en el hogar que teníamos en Santiago con una persona que estaba mal, complicada. Y en un momento nos vamos a despedir de ella, porque ya era noche, nos íbamos a acostar, y empieza a experimentar toda una opresión demoníaca. Y así con la poca voz que le quedaba, dice, ayúdenme, ayúdenme. Y tú la mirabas a los ojos y te ibas que cómo se iba yendo. Porque a través de los ojos tú puedes también ver la opresión demoníaca en la vida de la persona. Cambia todo, la mirada, todo. Así que ahí llamamos por teléfono a la Wilma que va a venir ahora en este mes. Wilma, ¿qué hacemos? Mira, hay una persona, está ocurriendo esto. La Wilma nos dice, el Señor los tiene ahí a ustedes para que ustedes ministren allí. ¿Ya? Teníamos el lavatorio al lado de la Wilma. ¿No? ¿Ya? Así que ahí estuvimos con ella orando. ¿Sabe? El Espíritu Santo, días antes, le había mostrado a mi esposa en sueño lo siguiente. Ella soñaba con un carruaje. Y en el carruaje quien lo manejaba, quien lo guiaba, era un demonio que iba allí, en el carruaje. Y en un momento el demonio se da vuelta y en el sueño mi esposa le puede ver la cara. Y el nombre, cara fea. Así era, cara fea. ¿Ya? ¿Sabe? Estábamos orando por esta chica y nos amanecimos casi orando por ella. ¿Ya? Oiga, fue terrible, la chica se hizo de todo allí. ¿Ya? Fue terrible. Se contorsionaba, empezaron a aparecerle como heridas en el cuerpo ahí mientras orábamos por ella. Hablaba con otra voz. Sí, el exorcista en una alpargata vieja al lado de eso. Oiga, y empezaron a salir los demonios de las chicas, empezaron a salir allí. Y había uno que enviaba a los otros más débiles, porque eso es lo que hacen cuando oras por liberación. Y se quedaba allí uno, escondido detrás, hasta que llegamos a donde estaba este demonio, después de largo tiempo de oración. Y cuando le preguntamos cómo se llamaba ese demonio, ¿sabe lo que dijo? Me llamo cara fea, le dijo. 3 días antes mi esposa había soñado con ese demonio. 3 días. Y ahí estaba manifestándose en la vida de la chica. Esta. ¿Sabe? El Espíritu Santo te va a capacitar para el cuidado de las almas. Nunca, por favor, pienses que no estás habilitado para... Porque siempre los desafíos que el Señor te ponga por delante, hay una persona que es todopoderosa, que vive en ti y que va a llevar a cabo la obra a través tuyo. Porque Él es el que quiere ministrar a la gente. Él es quien quiere traer sanidad, restauración, liberación en la vida de las personas. Y lo va a hacer a través de ti. Dile que está a tu lado, lo va a hacer a través de ti, dile. Lo va a hacer a través de ti, ¿ya? Sí, a través de ti, ¿ya? Cuando estás enfrentado a algo no tienes que llamar a otro que te socorra, porque ese otro
no es tan fuerte ni poderoso como el Espíritu Santo. Claro. O sea, tropezamos en esto nosotros porque pensamos que la otra persona sí nos puede ayudar. Pero nos olvidamos de quién vive en nosotros. Nos olvidamos de eso. Entonces, cuando estés enfrentando situaciones en las cuales tú veas que te sobrepasan, cree que el Señor está presente allí para usar tu vida y para que vayas creciendo ministerialmente también. El Espíritu Santo produce un fruto precioso en la vida de aquellos que están rendidos a Él. Ahí en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto precioso, Él lo produce en cada corazón que está rendido a Él. O sea, usted no tiene que orar por paciencia, mi hermano. ¿Ya? No tiene que, dame paciencia, Señor. Es que yo no tengo paciencia. Bueno, entonces usted que está diciendo que no es cristiano. Porque si tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene en usted la paciencia. Tiene que germinar para que el fruto salga allí. Precioso fruto del Señor. El Espíritu Santo también nos provee las armas de victoria en Cristo Jesús. 2 Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo también es muy sensible? Es muy sensible el Espíritu Santo. Y nosotros podemos entristecerle a Él profundamente. Lo dice la palabra. Ahí en Efesios 4:30. No entristezcáis, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podemos contristarlo. ¿Sabe cómo podemos contristarlo? Con ser personas que pasan el día gritando. Así, cristianos que viven así, que no se dan cuenta que están contristando al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos sino a través de las mentiras, a través del engaño, a través de sobornos? Contristamos al Espíritu Santo cuando no decimos la verdad de las cosas. Contristamos al Espíritu Santo cuando guardamos enojo y amargura contra otra persona, quien quiera que ésta sea, no importa lo que nos haya hecho. Pero si nos guardamos enojo allí y amargura contra la persona, entonces estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando hablamos mal de otra persona, cuando somos maldicientes. Maldecir es hablar mal de otros. Lo contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y usted puede seguir leyendo una larga lista que está ahí en Efesios 4 al final, de cómo podemos entristecer al Espíritu Santo. Al entristecerlo estamos debilitando su obra en nosotros. Ahora, eso nos puede llevar a otro paso, que es apagar el Espíritu Santo. Y no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. No lo apaguéis. ¿Entiendes? Entonces, imagínate, sin el tremendo recurso que quedamos, si hacemos estas cosas, ¿habrá crecimiento sin el Espíritu Santo? ¿Habrá victoria sin el Espíritu Santo? ¿Habrá discernimiento sin el Espíritu Santo? ¿Creceremos en el conocimiento de la verdad sin el Espíritu Santo? No puede ocurrir nada de eso. Es por eso que el consejo del apóstol Pablo en Efesios 4:18 es: no se embriaguen con vino, en lo cual hay perdición, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios.
La llenura del Espíritu Santo es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Desde el momento que usted entrega su vida a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir, a habitar en su corazón. Entonces, de ahí en adelante, cada día necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos llene, que Él nos llene nuestra vida. Eso es algo que nosotros debemos hacer en todo momento, cada día. Nos debemos dejar que pase día, que le digamos al Espíritu Santo que Él nos llene. ¿Ya? ¿Y qué es lo que esto es la llenura del Espíritu Santo? Esto tiene que ver necesariamente o básicamente con el gobierno del Espíritu en nosotros. Él viene para dirigir nuestra vida, Él viene para guiar nuestra vida, Él viene para fortalecer nuestra vida. Entonces, para que eso ocurra, cada área de nuestra vida debe estar puesta allí, rendida ante Él. Claro, ahí debe estar cada área de nuestra vida. Entonces, la llenura tiene que ver con que yo voy cediendo espacios de mi vida para que el Espíritu Santo lo vaya gobernando. Claro. Entonces, cuando alguien dice, es que yo no quiero perdonar, o dice, yo no puedo perdonar, es que yo no puedo vencer este pecado, es que yo no puedo tratar con esa persona. No, yo con esa persona no, le hago la cruz. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy impidiendo el gobierno del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo pida la llenura? ¿Iré a ser lleno del Espíritu Santo? No, porque voy a tener un drenaje, pero un forado en el templo, ¿no es cierto? Que ¡buah! Por ahí se va. No voy a poder retener eso. Por lo tanto, va a ser inútil que yo pida una llenura cuando yo mismo tengo aspectos de mi vida que no están bajo su gobierno, lo cual impiden que Él pueda llenar mi vida. Claro. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es un acto deliberado, donde yo como creyente pongo mi vida completa bajo el gobierno, bajo el dominio de Él. Le digo, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el que manda en mi vida, tú eres el que gobierna mi vida. Ahora, esta es una acción, ¿no es cierto?, nuestra, de la voluntad nuestra, de cada día nosotros pedir eso, pero también encontramos en la Escritura el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente a la llenura. La llenura es una acción constante, es una acción permanente. Eso va a ser necesario cada día mientras tú estés en esta vida sirviendo al Señor. Cada día debemos nosotros ser llenos, porque si te das cuenta, la conjugación que está allí en Efesios capítulo 5, verso 18, es una conjugación que es un imperativo, pero a la vez está en un presente progresivo, lo que quiere decir que no es una sugerencia, ¿ya? No es una sugerencia. ¿Puede leer Raquel Efesios 5, 18? ¿Lo tiene ahí en la Biblia? ¿Alguien que lo tenga? ¿Ya? Léalo, por favor. Antes bien, sed llenos. ¿Ya? O sea, el mandato es claro, mi hermano. Es claro. ¿Ya? No es una sugerencia. No depende del estado de ánimo. ¿Ya? Porque se espera que el creyente tenga su relación personal diariamente con el Señor. Entonces, hay un mandato que tiene que ser ejecutado cada día por nosotros.
la llenura es constante, la llenura es permanente. Pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de algo que es una vez, solo ocurre una vez en la vida del creyente, es una experiencia única en la vida del creyente, ¿ya? No es para la persona inconversa, es para el creyente, ¿ya? Ahora, es llamado la segunda obra de gracia, ¿ya? Juan el Bautista, él anunció y dijo, viene después de mí uno que es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado, dice. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el Señor. Ahora, ¿por qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Acaso no es suficiente con la llenura? ¿Por qué está este bautismo? ¿Ya? Lo necesitamos por lo siguiente. Porque el bautismo es espíritu, es poder del Espíritu para testificar. Quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, se cumpla la promesa del Padre, ¿ya? Para que sean testigos. Entonces el bautismo nos habla de un poder del Espíritu, esa unción del Espíritu, para que podamos testificar con autoridad, porque es el Espíritu el que va a convencer de pecado a la gente. Es una unción para ejercer el ministerio. Unción para ejercer el ministerio, ¿ya? Ahora, dése cuenta de lo siguiente. Jesús era lleno del Espíritu Santo o no era lleno del Espíritu Santo. Antes del Jordán era lleno del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por qué, dice, cuando María fue a saludar a Elizabeth, ya? Era lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Dese cuenta que cuando él comienza su ministerio, ¿qué ocurre antes de comenzar su ministerio? Él fue al Jordán a ser bautizado por Juan, dice. Juan dice, no, le dice Juan, yo tengo que ser bautizado por ti, le dice, porque reconocía a quien estaba delante de él. Y Jesús le dijo, no, le dijo, deja que cumplamos toda la ley. Entonces, allí Jesús es bautizado por Juan en el agua, y cuando va saliendo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo viene sobre él en forma de paloma. El bautismo del Espíritu Santo. Él era lleno del Espíritu Santo, pero ahí experimentó el bautismo del Espíritu Santo. Claro. Y de ahí, ¿a dónde fue? Después de eso, al desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y después de 40 días dice que volvió en el poder del Espíritu. ¿Y qué ocurre después? Va a Nazaret, donde se había criado, entra a la sinagoga el día sábado y lee en el libro de Isaías, ¿ya? ¿Sí? Lee en el libro de Isaías, donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Por cuánto? ¿Qué pasó? Me ungió, me ha ungido, ¿ya? Entonces, ese bautismo, esa unción del Espíritu, ese ungimiento del Espíritu, que es diferente a la llenura, es para anunciar el Evangelio, para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir la puerta de la cárcel, para decretar libertad sobre los oprimidos. O sea, ese bautismo que recibe Jesús es para
preparar, para capacitarlo, para ejercer el ministerio. Y mira lo que dice la palabra en Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se acabaron los necesitados? ¿Se acabaron los enfermos? ¿Se acabaron los oprimidos por el diablo? ¿Qué necesitamos? ¿Ya? Ahora, si usted lo recibió en un momento, ya lo tiene. No es una experiencia repetitiva. No está esta evidencia en la Escritura. Lo que sí, usted debe ser dirigente siempre en ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Mire, los discípulos habían recibido la llenura del Espíritu antes de Pentecostés. ¿Qué hizo Jesús cuando en el capítulo 21 de Juan le sopla y dice recibid el Espíritu? ¿Ya? ¿Ya? Recibid el Espíritu. Pero le dijo también, quédense en Jerusalén. ¿Qué querían los discípulos? ¿Vieron a Cristo resucitado? O sea, todo la frustración, todo lo que había ocurrido en ellos, sufre un cambio radical al ver a Jesús resucitado. ¿Qué es lo que querían hacer? Anunciar, hablar acerca de Él. Pero Jesús le dijo, no, quédense en Jerusalén. Y dice que estuvo 40 días con ellos después de la resurrección, hablándoles acerca del reino, instruyéndoles acerca del reino. Y durante 10 días, porque desde la Pascua hasta Pentecostés son 50 días. Y durante 10 días, 120 estuvieron allí en el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban jugando con los Nintendo, estaban jugando en línea, estaban jugando a las cartas, al dominó. Dice que estaban en oración, en una búsqueda, en un clamor constante delante de la presencia del Señor, porque entendieron la importancia, no sabían qué era, ellos no se imaginaban qué iba a ocurrir, solo sabían que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y dice que de repente, como un viento recio, llenó toda la casa. Y lenguas de fuego se pusieron sobre cada uno de ellos. Y tiene que haber sido con escándalo, porque la gente llegó de todos lugares a ver qué estaba pasando. Y cuando vieron al grupo, a los 120, dijeron, estos están borrachos. No era un cultito así de iglesia presbiteriana. ¿Ya? No, era un culto, era con escándalo la cosa, para que la gente dijera, estos están borrachos. Estamos hablando del Espíritu Santo descendiendo con poder en un bautismo sobre esos 120, dando comienzo de allí en adelante a la iglesia. De ahí el mismo día, Pedro se levanta y predica un mensaje. ¿Y qué sintió la gente? ¿Qué sintió la gente? Lo dice la Escritura. Se compungieron. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué debemos hacer? Le dijeron. ¿Esos mismos que se estaban burlando? Ahora estaban convencidos, bajo convicción de pecado. ¿Quién produjo eso? El Espíritu Santo a través de Pedro. Pedro hablando con la unción del Espíritu. Trajo esa compunción allí. ¿Cuántos se convirtieron ese día? 3000 se convirtieron ese día.
Ay, cómo nos gustaría tener esa cosecha, ¿no es cierto? ¡Wow! 3.000 en el momento se convierten al Señor y se integran a la iglesia. Y son distribuidos en grupos pequeños en las casas. Y se juntaban en el templo también para ministrar allí, para la oración. Compartían el pan, las oraciones y todo. Y después Pedro va de la oración, está saliendo la oración con Juan y le piden plata. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre empezó a dar saltos como loco. O sea, toda una vida el hombre inválido, postrado, viviendo la mendicidad allí. Pero la unción del Espíritu que estaba en Pedro y Juan provocó el cambio allí. Después, Herodes lleva a algunos a la cárcel. No, fue antes de eso. Después que sanaron al cojo, fueron puestos ante el concilio, los amenazaron, les prohibimos, le dijeron, predicar el nombre de Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Dijo Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y llegan al grupo, a la iglesia, donde hay un grupo reunido en una casa, y les cuentan lo que estaban viviendo. Y comienzan a orar los hermanos. Señor, protégenos, cuídanos, Señor. Mira lo que nos está. ¿Oraron así? No. Señor, danos de nuevo. O sea, danos esa investidura, danos valentía para predicar tu palabra, porque no vamos a callar ante las amenazas. ¿Y qué respondió Dios? Llenó todo el lugar con el Espíritu Santo donde estaban reunidos. Luego va Esteban, va a predicar allá a Samaria, donde un considerado enemigo de los judíos. Y el Señor estaba con él. Y milagros y tanta cosa. O sea, dése cuenta que no eran solo los apóstoles. Era la iglesia llena, bautizada por el Espíritu Santo de Dios. Y va y predica ya en Samaria. Milagros, gente convirtiéndose. Y los apóstoles escuchan y mandan a Pedro y a Juan para allá. Y van ellos dos y imponen la mano sobre la gente para que recibiesen el Espíritu Santo. Y el mago Elimás le dice, wow, yo quiero este poder. Y le muestra una bolsa de plata y le dice, denme a mí el poder. Hay una guerra espiritual allí, una confrontación, una lucha de poderes. ¿Y qué le dice Pedro? En cárcel de amargura. Y desde ahora quedarás ciego, le dice. Wow. La unción, el respaldo de Dios sobre la iglesia. Hermano, no solo queremos las células de la iglesia primitiva, queremos la unción también a la cual operaba esta iglesia. El poder de Dios obrando a través de todos los creyentes, no del liderazgo solamente, no de los apóstoles. Cada creyente, hombres llenos del Espíritu Santo. Mire, es interesante cómo usa la palabra Lucas allí cuando le dice a Ananías. Le dice, Ananías le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Sabe? Esa palabra llenar el corazón es la misma palabra, exactamente la misma en el griego, que se usa para fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos. Podemos estar llenos del Espíritu Santo, como también podemos caer en la trampa de Satanás y que éste llene el corazón. Claro, hay una guerra, hay una lucha de poder en todo esto. Cuando una iglesia determina avanzar, tomar el desafío de Dios, usted tiene que estar consciente que Satanás se va a levantar contra la iglesia. Oiga, lo que me pasó a mí hace poco en cuanto a mi salud, aparte de mi descuido que fue también,
pero mi esposa soñó por eso, la Patti también. ¿Tú fuiste, Patti? ¿Qué fue lo que soñaste, Patti? Nunca me dijiste a mí. Ah, ya, ujú, claro. ¿Quién fue la América entonces? ¿Qué soñó la América? Ya, ya. Va a haber una actividad demoníaca. Mire, dése cuenta de esto. La mujer que fue sanada por Jesús, que durante 18 años estuvo encorvada así. Imagínate una mujer caminando así. Y Jesús la sanó, ¿ya? Pero no la sanó solo, la liberó. ¿Cuál fue lo que le dijo Jesús a los fariseos después? Esta mujer, hija de Abraham, durante 18 años estaba atada por el diablo. ¿Acaso no podía ser liberada el día de reposo? Y cuando Jesús iba a las sinagogas, los demonios empezaban a activarse allí, a través de la gente. Claro. O sea, esa gente que estaba años en la iglesia, bajo ataduras demoníacas, no podía ser liberada. Entonces Jesús viene, como se dice, a revolver el gallinero, ¿ya? Y empiezan los demonios a manifestarse allí. Cuando la iglesia decide avanzar, busca la unción del Espíritu, la iglesia se empodera por el Espíritu Santo de Dios, entonces van a haber confrontaciones demoníacas. Pero hermano, usted no pelea para obtener la victoria. ¿Ya? Usted no pelea para obtener la victoria. Usted pelea desde la victoria, que es diferente. O sea, usted ya tiene la victoria que Cristo ganó y venció a los demonios en la cruz del Calvario. Entonces uno pelea desde la victoria, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces no tema ninguna actividad demoníaca, porque son los últimos coletazos que Satanás quiere dar para asustar nomás. Es un como león rugiente, dice la palabra. ¿Ya? Entonces, el Señor fue ungido por el Espíritu Santo. Los apóstoles fueron ungidos por el Espíritu Santo. La iglesia fue ungida por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando Pablo va a Éfeso? Había dejado a Priscila y Aquila anteriormente y después vuelve en el tercer viaje misionero y va a Éfeso. Y en Éfeso encuentra una célula de 2 hermanos. Estaban ahí reunidos. ¿Y qué le pregunta el Señor? ¿Se acuerda la pregunta que Jesús le hace? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que había Espíritu Santo. Entonces comienza a predicarles, comienza a hablarles y luego impone sus manos sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo de Dios. Oiga, esos 12 que por tiempo habían estado los 12citos ahí juntitos, ese día esa iglesia comenzó a experimentar una explosión de crecimiento. Fue una de las iglesias más grandes del Nuevo Testamento. Se calcula que solo en Éfeso había más de 25.000 creyentes.
en la iglesia allí. Claro. Pero ¿qué pasó desde ese día? Vino el derramamiento del Espíritu Santo. El apóstol Pablo estuvo ahí como 2 años, estuvo harto tiempo, estuvo allí. Y experimentó persecución. Es ahí donde le escribe a los Corintios y dice, como con fieras, contra fieras peleé en Éfeso, le dice. O sea, hubo una oposición demoníaca tremenda, porque ahí es donde dice que la gente que se convirtió quemó tal cantidad de libros que eran millones de dólares en libros. Libros de magia, de ocultismo. La gente se convertía y es allí, en esa iglesia, donde narra y dice que Dios hacía por mano de Pablo milagros extraordinarios. ¿Es ordinario un milagro? ¿Es común un milagro? Pero imagínense cómo los clasifica. Milagros extraordinarios. O sea, había tal unción, tal presencia de Dios allí, porque la oposición demoníaca también era muy fuerte en ese lugar. ¿Sí? Y muchas veces la iglesia no avanza, no crece, porque hay una oposición demoníaca fuerte en la región. Y una iglesia empoderada, una iglesia que crea la unción del Espíritu Santo, es una iglesia que se puede parar frente a las huestes demoníacas de maldad, atarla, echarla fuera y saquear sus bienes. O sea, liberar a los cautivos. Y eso es lo que somos nosotros llamados a hacer, queridos hermanos míos. ¿Cómo se ministra el Espíritu Santo? Primero debemos entender que el Espíritu Santo lo recibimos por fe, ¿ya? Por fe. No es un acto emocional, es un acto de fe. Pablo le dice a los Gálatas, le dice, oh Gálatas insensatos, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ya? Por supuesto que es una pregunta retórica. ¿Se recibe por el oír con fe? Claro. Ahora, como le decía, es una experiencia única, única. Y Dios lo puede derramar de manera sobrenatural y directamente sobre el creyente, como lo hizo en Pentecostés, como lo hizo en la casa de Cornelio, por ejemplo. Está Pedro hablando y de repente cayó el Espíritu Santo, se derramó allí. ¿Ya? Mi esposa, el Señor la bautizó siendo nuevita ahí en el baño de su casa. No había nadie orando por ella. Se estaba mirando al espejo. ¿Ya? Y vio esa belleza y el Señor la bautizó. ¿Ya? Claro, solita, solita allí. Pero yo fui bautizado por el Espíritu Santo a los 3 días de haberme convertido. Claro. Tuvo que hacerlo el Señor, porque de otra manera hubiese perdido. ¿Ya? A los 3 días yo fui bautizado por el Espíritu Santo. Pero hubo gente que oró por mí. Yo me convertí un día y la experiencia con el Señor fue tan fuerte, tan impactante en mi vida. Y luego, a los pocos días, voy de nuevo a la reunión, después que no quería ir nunca a una iglesia. Voy de nuevo a la reunión y dicen, ¿alguno de ustedes aquí quiere el bautismo del Espíritu Santo? ¿No ha sido bautizado? Y yo dije, yo lo quiero. Esto también debe ser bueno. Así que paso adelante, me pongo de rodillas, oran por mí y comienzo a hablar en lenguas ahí. Yo no soy gente de iglesia, ¿no? Hasta ese tiempo. Y comencé a hablar en lenguas allí en ese lugar. Y yo sentía que los hermanos estaban como una fiesta alrededor, alegre, todo alegre. Y de repente viene alguien, me toca el hombro, me dice, hermano, me dice, el Señor ya lo bautizó, queremos cerrar la iglesia, me dice. Habían 2 personas. Después, años más tarde, yo entendí leyendo la palabra, o al tiempo después, que lo que dice ahí la palabra, que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el reino de los cielos, en los ángeles que están delante de la presencia de Dios. Entonces, toda esa alegría, ese momento experimentado, fue justamente el gozo de Dios por la conversión de un pecador más. ¿Ya? No era un pecador más, era el pecador que se convirtió. ¿Ya?
Entonces, son estas dos opciones. O Dios lo hace de manera soberana sobre ti, o Dios usa a otra persona, un instrumento humano, que va a poner las manos sobre ti, y tú por fe recibes el bautismo del Espíritu Santo si no lo has experimentado. Y las dos cosas están en la Biblia, ¿ya? Pedro y Juan son enviados a Samaria y mientras imponían las manos sobre la gente eran bautizados por el Espíritu Santo. Pedro en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sin hacer nada él. Luego tenemos a Pablo imponiendo sus manos sobre estos 12 discípulos en Éfeso y fueron bautizados en el Espíritu Santo allí, ¿ya? Lo importante es aplicar fe en esto, es creer que Él quiere bautizarme, ¿ya? Se debe despertar en nosotros un interés por recibirlo. Jesús le habla en repetidas ocasiones acerca de la conveniencia de la venida del Espíritu Santo. Es conveniente recibir el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Se debe desarrollar una sed en cada uno en particular, tener sed, tener la necesidad. Dios, yo lo necesito, Señor, porque quiero hacer tu obra, quiero ser fructífero, quiero realmente ganar a otros para ti, Señor. Quiero ser fructífero. Entonces dice la palabra que aconteció que bendiciéndole se separó de ellos, esto dice Lucas 24, y fue llevado arriba al cielo. Jesús es tomado al cielo. Y ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Dónde estaban siempre? En el templo, alabando, en constante intimidad y adoración y búsqueda de la presencia de Dios. Y esto desemboca en el día de Pentecostés. 10 días más tarde, después de la partida del Señor, el bautismo del Espíritu Santo viene. Pero había una sed en ellos por la presencia de Dios. Mira, 380 se fueron a otras cosas. ¿Ya? Y ocurre a veces, ocurre. No a veces, siempre ocurre así. ¿Ya? Son unos pocos los que dicen, yo estoy dispuesto a pagar el precio, yo estoy dispuesto a desarrollar una sed que se exprese en una búsqueda, en un anhelo de su presencia. Solo 120 de 500 estaban ese día ahí en el aposento alto. Hay que pedirlo al Padre como una promesa que Él hace a través de Cristo. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? Dice. ¿Ya? Si nosotros queremos el bien para nuestros hijos, queremos bendecirlos a ellos, queremos darles lo que necesitan y más todavía. Si ese sentimiento tenemos nosotros, dice que en comparación con Dios somos malos, ¿cuánto más vuestro Padre, dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero el que pida, pida con fe. ¿No es cierto? Otra cosa más. Dice, debemos tener un corazón limpio de pecado. Yo creo que esos 10 días hubieron muchas cuentas que se arreglaron entre los discípulos. Sí, yo, Pedro, estaba enojado contigo, le dijo uno por ahí, porque siempre salía ahí adelante y siempre quería ser el primero. ¿Ya? No, yo estaba enojado contigo, Juan, le dijo el otro, porque te adelantaste, le dijiste al Señor que quería estar sentado a su derecha. El Pedro a veces se comía todo, no le dejaba a los demás. Así que había problemas entre ellos. Siempre que hay un grupo humano, por más espiritual que estos sean, van a tener problemas, dificultades entre ellos. El problema no es que tengamos problemas. Porque si usted hace del problema un problema, entonces usted nunca va a resolver los problemas. No haga del problema un problema.
No sé si me entiende lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero no es el problema los problemas, ¿ya? El problema es qué hago yo con los problemas, cómo los enfrento, cómo los resuelvo. Digo, no, yo me guardo nomás las cosas. No, yo no soy de los que voy a arreglar las cosas, yo me distancio nomás y me mantengo hacia la distancia. Una vez le dije a una persona que vino a la iglesia por un tiempo, que se quejó porque tenía problemas con los hermanos. Y venía de otra iglesia de Santiago. Y me dijo, lo que pasa, pastor, es que yo nunca tuve problemas en la otra iglesia. Y qué raro, le dije yo. Si usted estuvo años en esa iglesia, no tuvo problemas nunca con nadie. Bueno, le dije, yo le voy a dar un consejo. Para que usted no tenga problema con nadie aquí, mire, usted sabe, empezamos culto a las 11. Llegue como a las 11:10, 11:15. Terminamos como a la 1. Váyase como 10 para la 1. No converse con nadie, no se relacione con nadie, no comparta con nadie. Y de seguro no va a tener problemas con nadie. Pero si usted quiere involucrarse en la iglesia, quiere ser parte de algún ministerio, quiere ser de los que tiran el carro de la iglesia y llevan adelante la tarea del ministerio, quiero garantizarle algo. Va a tener problemas con alguien, va a tener diferencias con alguien, va a haber cosas que no le van a gustar de la otra persona. Entonces, el problema no es que tenga problemas. Por lo tanto, no haga del problema un problema. ¿Ya? Tome el problema, póngalo a los pies de la cruz y resuélvalo conforme a los principios del reino. Un corazón limpio se requiere para ser lleno del Espíritu Santo. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire la promesa del Espíritu Santo en Joel 2. Dice lo siguiente: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones. Después de esto, ¿qué es el esto que está hablando allí? Ahí dice, y hace un llamado previamente: rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Y habla de la humillación ante la presencia del Señor. De decirle a Dios: Señor, escudriñame, examina mi corazón. Y si hay camino de maldad, que yo pueda confesarlo, que pueda liberarme de aquello, ponerlo a los pies de la cruz. Porque si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Se necesita tener un corazón limpio delante de la presencia del Señor. Si nosotros queremos ver resultados extraordinarios en el trabajo de la iglesia, solo va a ser posible en la medida que caminemos y vivamos por el Espíritu. Solo eso. Porque es el Espíritu Santo a través de nosotros el que quiere hacer la obra. Es el Espíritu Santo a través de nosotros el cual nos unge para ministrar una palabra que convence de pecado, el cual nos unge para traer libertad a los cautivos, para traer sanidad a los quebrantados de corazón, para poder abrir la puerta de la cárcel a los que están
oprimidos por el diablo. Es el Espíritu Santo. No es los años que llevo en la iglesia. No es cuánto yo he leído de libros de liberación y cosas así. Es el Espíritu Santo que actúa a través de la frescura que produce esa llenura día tras día en la vida del creyente. ¿Quiere ponerse en pie, por favor? Jonathan Briner fue un misionero inglés quien fue a evangelizar a los Pieles Rojas en Estados Unidos. Este joven murió a los 28 años. 28 años. No alcanzó a vivir nada casi. Pero su historia quedó grabada a fuego en lo que es la historia de la iglesia cristiana. Jonathan Briner era un joven lleno, bautizado por el Espíritu Santo. Él derramaba su corazón ante Dios por la salvación de los nativos ahí en Norteamérica. Caminaba largas jornadas en los crudos inviernos ahí en las praderas de Norteamérica. Se dice que él enfermó de tuberculosis, pero siguió predicando la palabra. Y cuando se arrodillaba a orar, no teniendo un lugar, un aposento, una salita calefaccionada, con música de fondo por allí, él lo hacía sobre la nieve en el invierno. Y cuando tosía producto de la tuberculosis, su sangre pintaba de rojo la nieve alrededor. Él sembró su vida por predicar la palabra. Quizás vas a vivir muchos años, ya has vivido muchos años más que Jonathan Briner. Pero ese hombre en su corta vida, la diferencia para él fue salir de la religiosidad desde el momento que experimentó el bautismo del Espíritu Santo y se convirtió en un apasionado por Cristo, apasionado por Él, para predicar la palabra, para conducir a otros a Cristo. Iglesia amada, si vamos a pedir y buscar el bautismo del Espíritu Santo y experimentar la llenura del Espíritu Santo, no es para sentir cositas ricas dentro, ¿ya? Es para empoderarnos, para predicar el Evangelio de salvación. Eso es el único tesoro que cuando seamos llamados a la presencia del Señor, usted va a llevar consigo. He aquí yo, dice Hebreos, y los hijos que Dios me dio. Usted no va a llevar nada de este mundo, sino a aquellas personas que se convirtieron al Salvador por causa de su testimonio. Pero se van a convertir por la convicción de pecado que van a tener al encontrarse frente a un hombre, una mujer, un joven lleno del Espíritu Santo, lleno de su presencia, lleno de Él. Para eso buscamos esto. Para eso son estos tiempos. Para decirle, Señor, despierta esa pasión del Espíritu en mi vida. Despiértala, Señor. Y ayúdame a dar fruto para ti. Quita de mí el cansancio, Señor. Llévate todo lo que agobia mi corazón. Libérame de toda cautividad.
Oremos al Señor. A creer a la promesa del Padre, que Él dijo que Él va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bendito Dios, bendito Dios. Nos declaramos necesitados de ti. Nos declaramos necesitados de ti, Señor. Oh, Santo Rey, Santo Rey, Santo Rey. Oh, si has dejado de buscar esa llenura y el Espíritu Santo te bautizó un día y has descuidado esa llenura del Espíritu, hoy es tiempo para ponerse a cuentas con Él, para decirle: Dios, perdóname, por favor, puedes volver a llenarme, puedes volver, Señor, a venir sobre mi vida y tomar el gobierno
en mi vida, Señor. Mis planes, mis anhelos, mis decisiones, mi presente, mi futuro, los rindo ante ti, Señor. Lléname, Señor. Cuánto te necesito, Dios. Quiero ser un creyente fructífero, que da fruto de convertidos, de gente que por el testimonio poderoso y ungido del Evangelio recibe la palabra, se convierte a ti, Señor. Oh Dios, ayúdanos. Quiero ser un creyente que da fruto para ti. Quiero que aquellos aspectos de mi carácter, Señor, que son un tropiezo por el mal testimonio, Señor, por un mal carácter, Dios mío, se sujete al gobierno, al control del Espíritu Santo. Ayúdame, Dios. Te necesito, Rey. Te necesito, Rey. Que despiertes en mí una sed, una necesidad por ti, Señor. Que tú la despiertes en mí, Señor. Una necesidad, Señor, por tu presencia. Una necesidad, Señor, por más y más de ti, Señor, en mi vida. Oh, Rey de Gloria. Clama delante de Él. Clama allí delante de su presencia. Abre tu corazón y dile cuánto lo necesitas. Cuánto lo necesitas. Oh, bendito Dios. Oh, Ashara Kriya Katarabasai. Oh, Ramashia Katarabasanda, la Kriya Kiapo para Yasai. Oh, Dios de la gloria, Dios del cielo. Oh, Rey, oh, Rey, oh, Rey. Ven, Espíritu de Dios. Invocamos tu santa presencia aquí. Invocamos tu santa presencia. Oh Dios, Espíritu, ven. Tú eres Dios omnipresente. Tú eres Dios todopoderoso. Espíritu Santo, bendita tercera persona de la Trinidad. Ven aquí. Hay vasos, Señor, que se levantan delante de ti para ser llenados. Oh, bendito Dios. Clamamos a ti, Dios. Clamamos a ti, Dios. Si alguien quiere venir aquí para que oremos por usted, yo quiero invitarle a que venga aquí adelante. Vamos a orar por usted. La gente que ha sido bautizada por el Espíritu Santo puede orar por usted y puede pedir a Dios que derrame su presencia en su vida. Oh, bendito Rey. Oh, bendito Rey. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. A ti clamamos, Señor, por estos tus hijos que están aquí adelante, Rey. A ti clamamos, Señor, por ellos. Oh, bendito Dios. Tú eres Dios soberano, Señor. Tú eres Dios de todo poder. Venga tu presencia aquí, Dios. Venga tu presencia, Dios. Voy a pedir a algunos hermanos que nos ayuden a orar por quienes están aquí adelante. Oh, crea que Dios puede usarle para bendecir la vida de mis hermanos. Y cuando imponga las manos sobre usted, suelte el Espíritu. Dele libertad al Espíritu que está en usted. Si hay lenguas que vienen ahí, déjelas que fluyan, déjelas que fluyan. Déjelas que fluyan allí.
y por fe reciba ese bautismo de gloria. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamamos por la vida de nuestros hermanos, clamamos, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, abra su corazón, abra su mente, abra su espíritu. Oh, porque Él quiere derramarlo, porque Él quiere depositarlo sobre usted en esta hora. En el nombre de Jesús. La palabra dice que recibimos el Espíritu por fe, y créale a Dios. Créale a Dios cuando vienen esas manos sobre usted, que el Espíritu Santo está siendo derramado allí con poder sobre su vida. En el nombre de Jesús, oro para que venga esa presencia de Dios, que fluya el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Oh, bautiza con tu presencia. Que se libere, Señor, el Espíritu sobre la vida de tu Hijo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que se suelte una alabanza en tu vida. Que se suelte una alabanza al Señor. Que tú ministres en esta hora a Él.
Vamos a adorar al Señor. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Él es digno de ser adorado, digno de ser exaltado. ¿Ya? Nosotros somos su pueblo, creado para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor. Mi mayor. Ven, Espíritu, ven. Vamos a decirle, ven, Espíritu, ven. Amén. Ponga allí su corazón. Necesitamos ser más y más llenos de su Espíritu. Amén. Dígale al Señor, necesitamos de ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, te quiero conocer. Dígaleselo al Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Clame, 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 dígale al Señor. Purifícame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, renuévame, restáurame con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Dígale de nuevo, purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, oh Espíritu.